¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres. Hoy es jueves 5 de septiembre de 2024, 9 de la noche con un minuto, transmitiendo desde la Ciudad de México, totalmente en vivo, este seminario de lectura que hemos titulado José Revueltas y el cine, a propósito de la revisión que estamos haciendo de un texto de este importante autor mexicano, el libro El conocimiento cinematográfico y sus problemas, publicado por la UNAM en 1965, una primera edición dentro de su colección Textos de Cine. Hoy estamos revisando el capítulo que tiene que ver con el guión cinematográfico y los actores. Vamos a revisar cuál es esta relación entre estos dos elementos, entre el guión y el trabajo actoral en la perspectiva teórica de José Revueltas. Antes de comenzar, los invito a que nos dejen un me gusta en esta transmisión, a compartir el enlace con personas a las cuales les pudiera interesar estos contenidos que estamos revisando, esta revisión de los textos de José Revueltas, pero en general de los textos cinematográficos que hemos programado ya desde hace algunos años. Les recuerdo también que este seminario, esta sesión del seminario, como todas las anteriores y todos los seminarios anteriores, los pueden ustedes consultar en los respectivos carretes de video que se encuentran alojados en la página de Facebook del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Ahí encontrarán ustedes en cada carrete la clasificación de los respectivos seminarios de lectura que están a disposición de todos ustedes. Vamos a dar comienzo a la revisión de este capítulo que, repito, lleva por título El guión cinematográfico y sus actores y los actores. Estamos en la página 85 y nos dice Revueltas que desde el punto de vista que aquí se ha estudiado el guión cinematográfico, no puede dejar de plantearse algunos elementos importantes que están relacionados con la película, es decir, la actuación cinematográfica. En este trabajo, para Revueltas, el guión no ha sido el simple libreto donde se señalan los emplazamientos de la cámara, el contenido de las tomas, el sonido de las mismas y el diálogo de los personajes. Esto es, en última instancia, tan solo un aspecto físico del guión. Ha resumido Revueltas en el guión el todo de la película, desde su concepción más o menos abstracta hasta la forma final en la cual va a aparecer en la pantalla para el espectador. Dentro de este orden se comprenden problemas del decir cinematográfico, es decir, el fotograma, las frases del montaje, escenas, secuencias, y los de su dramaturgia, es decir, la construcción, el desarrollo, la autointegración del tema, que son elementos que se van a regir por un común denominador que es el montaje, una expresión de las leyes del movimiento, es decir, una transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos, una coexistencia de los elementos opuestos o contrarios dentro de una misma unidad, y también entendido como una superación de esta mediante una unidad nueva donde se niegan los contrarios. Todo esto en una forma explicada de manera muy esquemática, dice Revueltas en la página 85. En la página 86 va a mostrarnos un ejemplo del funcionamiento de estas leyes en la obra dramática, un ejemplo de cómo se puede encontrar estas leyes en una obra dramática. La podemos identificar
en la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare. Este ejemplo, también a través de un simple esquema formal, puede presentarse de la siguiente manera. Tenemos un momento A, hay una oposición de los contrarios. Por un lado, el odio tradicional entre las familias de Montescos y Capuletos. Hay un momento o un elemento B, que sería esta coexistencia de los contrarios dentro de una misma unidad, es decir, el amor de Romeo y Julieta. También un momento C, que será la acumulación de cambios cuantitativos. En el caso de esta tragedia, será este acrecentamiento del amor entre Romeo y Julieta, en particular la escena de la ventana. El momento D será la transformación de estos cambios cuantitativos en cualitativos. En el caso de esta tragedia, la aparente muerte de Romeo y el suicidio de Julieta. Y un momento F, que será una negación de la negación que integra una unidad o síntesis nueva. En el caso de la tragedia será esta reconciliación entre las familias de Montescos y Capuletos. Aquí nuevamente estamos observando cómo Revueltas está planteando, está utilizando un esquema dialéctico para poder presentar estos desarrollos de la tragedia de Romeo y Julieta. Continúa en la página 86 diciendo que esta forma del movimiento en sus fases y proporciones rige para cada una de las instancias del desarrollo cinematográfico a partir del elemento más básico y más general, que como ya decíamos la sesión anterior, era el fotograma. Sin embargo, esto no quiere decir que sus componentes deban darse todos de una vez y forzosamente en cada instancia, sino que pueden aparecer de acuerdo con determinaciones previas, con una índole concreta del montaje en cada relación particular del mismo. Puede ser como preparación de una emoción, como fragmentos graduados de esta misma emoción a través de los conflictos, de las situaciones, entre otros aspectos. Conforme a su turno, estas deben proyectarse en la pantalla de acuerdo con la estructuración total que se ha decidido para la obra. Ahora, Revueltas, para poder ilustrar este proceso, el proceso anterior, esto que ha comentado en ese sentido, pone como ejemplo: alguien se sienta sobre el barril de pólvora. Tomemos una escena, dice Revueltas, una escena muy conocida como la del barril de pólvora. Alguien se sienta sobre el barril de pólvora y muy próximo a la mecha para fumar un cigarrillo. Aquí vamos a encontrar la situación desde este primer momento cargado de materias explosivas, y habrá que conducirnos entonces para hacerlas estallar o no, de acuerdo a una serie de leyes del movimiento puestas al servicio de la emoción que buscamos nosotros transmitir a los espectadores. En la página 87 continúa esta ilustración de este elemento que está presentándonos Revueltas, y nos dice cómo es que dentro del conjunto de elementos que constituyen este material dramático va a tener una importancia decisiva descubrir y establecer puntos del desarrollo donde una fase debe suceder a otra, que está entonces mucho más rigurosa en cuanto a su cuantificación. Si la persona que fuma permanece demasiado tiempo sobre el barril de pólvora sin que ocurra nada, la acción en general, en su conjunto, va a perder su contenido, aunque de súbito sobrevenga la explosión. Entonces, la cantidad de tiempo acumulada va a producir el cambio cualitativo que era de esperarse. ¿Cuál es este cambio cualitativo? La explosión, ¿no? Pero esta sobrevino demasiado tarde, de un modo muy simplista, que
evidentemente, para el espectador no logra causar el efecto de estos cambios cualitativos o emocionales que se deseaba que tuviera el público. Otra cosa ocurriría si en lugar de servirnos de un solo elemento cuantitativo, usado en una sola dirección lineal, por ejemplo, cuando la espera de alguien que fuma sobre un barril de pólvora, lo interpolamos con otros elementos cualitativos yuxtapuestos en la forma más adecuada. Por ejemplo, cuando la persona que fuma está a punto, distraídamente, de prender fuego a la mecha del barril con la lumbre del cigarro. Una mosca que se le detiene en la punta de la nariz la obliga a darse un manotazo y a retirar del punto donde la mecha se encuentra la mano en que lleva el cigarrillo. Dice Revueltas que dentro de este ejemplo se pueden imaginar muchas combinaciones, pero donde deberán estar siempre implícitas las leyes del movimiento expresadas con su propio ritmo y dentro de un orden y de una medida que les sean necesarias. Ahora bien, dice Revueltas, a lo largo del proceso que constituyen el decir cinematográfico y su dramaturgia, también se van a mover un agente humano, que es el actor, cuyas relaciones de montaje no pueden ignorarse. Para atender entonces este problema de las relaciones de montaje del actor con o dentro del libreto cinematográfico, es preciso, dice Revueltas en la página 88, examinar de manera general cuáles son las características de la actuación en el cine. Aquí ya Revueltas nos da la entrada de lo que será la revisión que va a hacer sobre la actividad actoral. La actuación cinematográfica, dice Revueltas, plantea problemas totalmente nuevos para el arte de actuar en general. No podemos acercarnos o aproximarnos a lo que es la actuación en el cine con el mismo criterio y las mismas normas con las que se aborda el conocimiento de la actuación en otras ramas del arte escénico, como lo es el teatro, la ópera, el ballet o el circo. Es decir, está aquí Revueltas planteando una especificidad de la actuación cinematográfica con respecto a otro tipo de actuaciones en los escenarios. En rigor, dice Revueltas, puede decirse que la actuación cinematográfica es un nuevo tipo de actuación, no una forma distinta de la actuación en general, sino un arte nuevo, para el cual todavía no tenemos nombre, dice Revueltas, página 88. Afirmar esto parecería radical en extremo si los hechos no vinieran a demostrar que no se exagera al decir esto. La actuación ante las cámaras van a tener características muy propias que pertenecen a ella sola, a una estructura interna peculiar y específica y a un modo también muy peculiar y muy específico de expresarse que no son compartidas con la actuación teatral ni con ninguna otra forma de representación. La causa de esto, dice Revueltas, no hay que buscarla muy lejos, y es que la cuestión es que en el cine el actor no lo es todo, ni siquiera es lo más esencial. En el cine el actor es una parte tan indispensable como las demás, pero solamente eso, dice Revueltas. Se dirá que sin actor o sin actores no hay una película, y eso es verdad, dice Revueltas. Pero esta circunstancia lo que hace del cine es un arte único, donde sin cualquiera de estas partes la película no existiría, no se puede concebir una película si faltara alguno de estos elementos. En el cine todo es igual e importante, ninguna cosa está por encima de la otra y todo tiene la misión de combinarse, conjugarse y sostenerse en una forma leal y recíproca para que el resultado
de la obra de arte sea armónica, equilibrada y lo más perfecta posible. En la página 89 continúa esta descripción, esta clarificación de lo que es el trabajo del actor de manera muy peculiar en el cine, diciéndonos que, sin embargo, para que mejor podamos entender el problema, es necesaria una comparación, hacer una comparación entre el teatro y el cine y lo que implica actuar en uno y en otro para que nosotros podamos darnos cuenta de las diferencias y ver que no es lo mismo actuar para el teatro que actuar para el cine. Se pregunta Revueltas en la página 89 que en qué consiste la actuación tomada en sus términos más generales. Dice que la actuación dramática consiste en expresar, es decir, en proyectar hacia el espectador, ¿no? ¿Qué se proyecta hacia el espectador? Se proyectan emociones y sentimientos, estados de ánimo, ideas que son derivadas de las anteriores percepciones por medio del gesto, de la fisonomía, de la palabra y la acción. Este acto de proyectar sentimientos y emociones es una simulación convenida de acuerdo con determinadas exigencias de las emociones y de los sentimientos mismos. Son exigencias que se derivan fatal, inexorablemente, de la propia naturaleza concreta de estos sentimientos y del contexto social. Una simulación que será artística y que se realiza a través de un personaje. Este personaje es un instrumento y vehículo que sirve para esta transmisión. El personaje, dice Revueltas, es una creación, es una obra de arte autónoma, independiente. El personaje tiene una vida propia al margen de la obra escrita, donde se encuentra su propio origen. Dice el autor que aquí estamos entrando de lleno en la distinción que existe entre el actuar del teatro y el actuar del cine. Este es el personaje, quien lo crea y cómo lo crea. Ahí es donde aparece esta distinción. El público de teatro, dice Revueltas, acude a la representación teatral para conocer a un personaje que ya está hecho, que está completo, prefigurado, ya está construido, a quien el actor lo va a ir perfeccionando a medida que van avanzando las representaciones de la obra. Pero que es un personaje que el actor ya elaboró de antemano, ¿no? Es decir, ya el actor cuando se hace su presentación, su representación teatral de este personaje, ya estamos ante un personaje completo, constituido o construido de antemano. Ahora va a marcar entonces esa diferencia. Dice en la página 90 que por mayor que sea el perfeccionamiento que el actor obtenga de su personaje en las sucesivas actuaciones, el actor ya lo ha creado por sí mismo desde antes, no una segunda vez en relación con el trabajo que hizo el dramaturgo, sino también por primera vez, ya que la tarea de darle esta corporeidad y esta vida al personaje le corresponde exclusivamente al actor. Y es el personaje quien le pertenece, que es suyo, es carne de su carne y sangre de su sangre, con igual legitimidad que lo es para el dramaturgo. Dice Revueltas que el actor creó su personaje desde el momento en el que terminó de conocerlo, por así decirlo, en todas sus características, peculiaridades y detalles. Hubo así una concepción ya acabada del personaje en cuestión. Cuando se acude a la escena, el personaje ya existe dentro de él y solo falta irlo expresando o irlo transmitiendo a través de sus emociones y de sus sentimientos, que son
requeridos por los propios principios que está presentando la obra dramática. La creación del personaje por el actor fue un proceso del conocimiento en el que el actor desempeñó el papel de sujeto, mientras que el personaje va a ser considerado como su objeto, de tal modo que el público no asiste sino a la realización de este conocimiento previo ya consumado con anterioridad. El actor de teatro es lo cognoscente en relación con el personaje. ¿Qué es lo cognoscible? Quiere decir, dice Revueltas, que en la escena él, el actor, es decir, este ser humano que se dedica a representar personajes, seguirá siendo sujeto de aquel personaje que es el objeto, porque la actuación del actor es la concepción que se ha formado del personaje, una concepción que deberá ser la misma del público, en tanto que el público la acepte como el actor se la muestra y la transmite sin ponerle ningún tipo de elementos que le permitan objetar esta propuesta, con la naturalidad que se acepta algo que no admite reparos ni rectificaciones. Se establece entonces, dice Revueltas en la página 91, una ecuación determinada, cuyos términos van a estar compuestos de factores de relación que se resuelven en dos fases. Una primera fase, el actor como sujeto del conocimiento del personaje, que será el objeto. Y aquí tenemos cómo el actor o la actriz se coloca ante su personaje frente a su Hamlet o su Ofelia, en el caso de la obra dramática, como ante un objeto que debe pertenecerle por completo en una forma tan peculiar que no acepte otras posibilidades para otros actores o actrices, aunque dicha forma coincida con otras actuaciones en sus rasgos más generales, más básicos, donde todos los actores que en algún momento han interpretado a Hamlet van a tener forzosamente que coincidir en estas generalidades del personaje. Este apropiarse de su personaje por el actor es, dice Revueltas, un acto individual de su conocimiento estético, es un trabajo individual del actor. Esto es de su propia capacidad creadora, de su memoria interpretativa, mediante las cuales va a reconstruir emociones, sentimientos que no son vividos por él, pero que intuye sirviéndose de una serie de recursos como las analogías y las transposiciones. Este instrumento de trabajo valioso con el que cuenta el actor es el de la intuición. Es una especie, dice Revueltas, de sexto sentido que lo va a poner sobre la pista de sus descubrimientos artísticos en relación con el personaje que le va a corresponder recrear en la representación, en la actuación. Esta primera fase del proceso, que ya decíamos que para Revueltas es este actor como sujeto de conocimiento de un objeto, que será este personaje, en esta primera fase del proceso de la actuación teatral, está integrada por diversas y sucesivas etapas de trabajo cognoscitivo. Esto es lo que el actor debe trabajar para construir su personaje. Es, en este caso, la aprehensión del personaje, analizarlo, hacer una valoración y una ordenación de sus características, los apoyos, los recursos para su montaje, hasta el propio concepto total del mismo. En la página 92 nos dice que el concepto total y ya terminado o acabado
del personaje representa una unidad indivisible entre el actor y el personaje. Esta segunda o esta unidad determina la aparición de una segunda fase de este proceso del trabajo escénico. Y esta segunda fase es la unidad entre el personaje actor y cómo se convierte ahora en objeto de un sujeto de diferente condición y calidad que el de la fase anterior, pero que deberá ser el mismo, o sea, el propio actor. Entonces, mientras que en la primera fase estamos ante un sujeto frente a un objeto, es decir, un actor frente a su personaje, en la segunda fase, digamos, estas van a constituirse en una unidad. Este personaje actor que se convierte en su objeto, en este propio personaje, que en ese sentido es también el propio actor. Este sujeto no es otro que el actor espectador. Al obtener la unidad personaje-actor, el actor se desprende de sí, se va a objetivizar ante sus propios ojos, ha dejado de ser una cosa en sí para convertirse en una cosa para sí. Aquí, bueno, estos términos nos recuerdan mucho a la filosofía francesa. Y bueno, como es que este en sí y este para sí quiere decir que el actor se ha autoestablecido como su propio público, ha creado también al público que deberá verlo desde las butacas en la representación teatral, incondicionalmente. Si es la primera fase del proceso, ha sido consumada de un modo correcto, sentirá o deberá sentir, deberá comprender, asimilar y asumir a este personaje de una manera idéntica como la que el actor lo ha hecho ya a través de su trabajo previo, su estudio de la obra, los ensayos que ha realizado para poderlo presentar al público. La unidad personaje-actor ha creado aquí una unidad nueva, es la de el actor-espectador. Si las relaciones internas de cualquiera de estas unidades se modifica, se altera, la actuación fracasa. El personaje actor ha sido el objeto del actor espectador como sujeto. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya no debe ser tal cosa para el público, puesto que el actor ha trabajado ya previamente por el público, ha conocido su objeto, ha conocido a su personaje en nombre del público, antes de presentarse en esa escena. El público de alguna manera delega su conocimiento del personaje en este actor espectador. Y si esto no ocurre, es cuando la relación interna de esta unidad actor-espectador se rompe. Y en lugar de ser el sujeto que transmite su conocimiento al público, el actor, a su vez, se habrá convertido en objeto de aquel. El público entonces estará tratando de interpretar al actor, en la misma medida en que el actor haya dejado también de interpretar a su personaje. En la página 93 nos dice que, en otras palabras, si los términos de relación de este sujeto a objeto que existen entre actor y personaje se modifican, se alteran, y el actor ya no se identifica con el público como sujeto, sino que se convierte en el objeto mismo, en el objeto del mismo público, en lugar de conocer juntos y al mismo tiempo este mismo objeto en común, o sea, este actor-personaje, entonces ya la concepción del personaje se dispersa, porque una será la concepción que tiene el actor y otra la concepción que tiene el espectador.
Entonces aparecerán entonces nociones muy variadas, muy diversas y encontradas, donde el personaje se va a empezar a desdibujar en formas, en características o en interpretaciones cada vez más imprecisas, hasta que se pierde por completo esta realidad dramática. Vean qué interesante esta relación, este trabajo previo que tiene que hacer el actor, y cómo también hay un trabajo de responsabilidad muy importante al momento de presentarlo al público. Continúa Revueltas diciéndonos que ser objeto cognoscible para el público equivale para el actor a no actuar en ese momento. En una situación tal, el actor deja que el público, por un impulso propio, no inducido mediante los recursos del arte dramático, empiece a conjeturar por su propia cuenta respecto a lo que el actor quiso expresar o transmitir. Cuando la actuación teatral se propone exactamente lo contrario. Se propone la obra teatral o la actuación teatral no dejar sitio a ninguna imprecisiones, sino ser una actuación unívoca, que no se interprete sino el sentido en el que se propone ser interpretada, que no quede en esa ambigüedad. La actuación teatral, como una actividad artística creadora, se obliga a dar su concepto como algo que ya está elaborado y completo, pues no es el público el que crea. El artista de ese momento no es el espectador que está sentado en su butaca, sino es la persona que se encuentra en el tablado. Es el actor espectador que hace al público coincidir con él, hacerlo coincidir con sus sentimientos, con sus emociones, con la forma de conocer estéticamente al personaje. En la página 94 dice Revueltas que el público es un receptor pasivo, mientras que el artista es un transmisor activo. Cuando esto deja de ser, o cuando deja de ser esto último, este transmisor activo, el actor ya deja de cumplir su misión. Repite Revueltas que, en distintos términos, un concepto ya implícito en párrafos anteriores. Nos dice que la forma de apropiarse de su personaje, de un actor, siempre debe ser peculiar y debe considerarse como una medida sin precedentes. Dice que los actores siempre se darán una versión suya de aquello que han escogido como su personaje. Y va a exponer un ejemplo de un personaje en una obra. Sin embargo, dirá que eso es lo que acontece en ese terreno de la actuación teatral, porque el actor ya ha creado su personaje y el público lo va a recibir tal como el artista se lo está ofreciendo, sin intervenir, sin alterar sus rasgos, aceptándolo en una forma pasiva, como esta simiente de la cual van a germinar sus emociones. Entonces, para Revueltas, es a partir de este punto donde va a arrancar la oposición que existe entre la actuación teatral, todo lo que ha comentado hasta este punto Revueltas, tiene que ver con las características de la actuación teatral, pero aquí ya vamos a encontrar diferencias con la actuación cinematográfica. Entonces va a examinar cuáles son estas razones de diferencia entre la actuación en el teatro y la actuación en el cine. En la página 95 explica cómo, en tanto que el espectador de teatro es una entidad pasiva y no interviene en la creación del personaje, el espectador, ahora el espectador de la actuación cinematográfica, va a ser todo lo contrario. El público de teatro va a contemplar una actuación que se desenvuelve ante su vista, que se desarrolla en el instante en el que está contemplando la actuación.
En cambio, el público del cine no es el espectador de la actuación cinematográfica. La actuación cinematográfica, para Revueltas, ya ocurrió antes de que él pudiera verla. Lo que se está presentando ante sus ojos es ya una actuación terminada, resuelta y hecha. En el teatro, lo que está hecho o resuelto es únicamente el personaje no actuado, de quien el actor se apropió y al que crea y realiza con su actuación, después de haberlo concebido en su mente. En el cine sucede al revés. En el cine el personaje ya está actuado, ya está consumado, por lo que ahora lo que se contempla en la pantalla no va a ser una actuación, no es un proceso de realización del personaje, sino que es el personaje visto ya a posteriori. Entonces se pregunta Revueltas, página 95, ¿en qué momento se desarrolló la actuación cinematográfica y ante qué espectador antes de que ya está presentado al público? Y responde Revueltas que esto es muy sencillo, que es en el momento de la filmación y ante un espectador que es muy particular. Este espectador sería la cámara cinematográfica. Por lo que, o por el contrario de lo que sucede en el teatro, donde es el actor quien es el responsable o el encargado de transmitir este concepto del personaje sin que el espectador participe o intervenga, en el cine es precisamente este espectador, que será la cámara, este espectador y que en el cine es la cámara, el instrumento que crea un concepto determinado del personaje. Aquí el papel del actor de cine es el inverso del que se va a desempeñar en el del actor de teatro. El actor de cine va a comparecer entonces ante la cámara para que esta cámara construya el personaje que él deberá encarnar. En cambio, dice Revueltas en la página 96, el actor teatral comparece en la escena con su personaje ya construido, aunque los va a seguir perfeccionando en las sucesivas representaciones de la obra. Y él mismo es, digamos, su propia cámara, ¿no? En el caso de la actuación teatral. La cámara entonces son los ojos de un espectador, dice Revueltas. Es un sentido figurado, claro, que mira por y para el público, lo que significa que en su forma de mirar y en el propio acto de mirar es que debe construir, crear emociones y por lo tanto la actuación cinematográfica se comparte, ya no corresponde a algo exclusivo al actor como lo es en el teatro, sino que ahora corresponde también a la cámara y a la manera en la que la cámara mira las cosas. Nos propone ahora Revueltas examinar estos elementos que integran la actuación en el cine para entender sus peculiaridades y el papel que juega en estas relaciones del montaje del actor dentro de una película. De manera esquemática va a señalar 4 elementos principales que son característicos de la actuación en el cine, sin contar con la técnica propiamente de la actuación en términos generales. Estos 4 puntos son los siguientes. Estos 4 puntos que son elementos principales de la actuación en el cine. Primero, el personaje. El personaje tal como está trazado en el libreto o en el guión de cine. El segundo es la mirada, entre comillas, de la cámara. El tercer punto será las diversas correlaciones entre la cámara y el actor. Y finalmente el punto número 4, las correlaciones entre uno y otro fragmento de lo que la cámara ha fotografiado, es decir, el montaje.
Respecto a las dos primeras, dice Revueltas, el personaje tal como lo concibe el libreto y la forma como la cámara mirará a este personaje, la cosa parece bastante obvia. Aquí la actuación cinematográfica se va a ceñir exclusivamente a las indicaciones del libreto y la cámara se va a ajustar a lo que señala el guión técnico para, entre comillas, mirar, para emplazarse, para emplazar la cámara desde el punto de vista adecuado, de acuerdo a lo que ya está previsto y ordenado por el director. Lo que tiene una importancia muy grande en esto y que define el problema de la actuación cinematográfica para Revueltas es, por un lado, estas correlaciones entre la cámara y el actor, y por otro lado, las correlaciones entre uno y otro de los fragmentos que la cámara ha fotografiado. Entonces, para Revueltas, en la página 97, hay dos tipos fundamentales de correlaciones entre cámara y actor. La primera, las correlaciones de concepción, le dice Revueltas, es decir, quién es el que concibe y qué es lo concebido. Y, en segundo lugar, de estas correlaciones están las de tiempo y espacio, es decir, las del lugar que ocupa el que mira y el lugar que ocupa lo mirado y el momento en el que se mira. Por cuanto a este primer elemento, el actor de cine no es quien concibe a su personaje, sino se va a limitar a ser un instrumento para que esta concepción se obtenga. Y aclara Revueltas que esto no quiere decir que el actor de cine debe carecer de una idea completa, integral de lo que es su trabajo ante la cámara. El problema es otro, el problema es que el actor no es el sujeto ya aquí, como en el teatro. El actor de cine no puede elaborar mediante la actuación la concepción absoluta de su personaje, porque ya esta concepción absoluta no depende de él. Si el actor de cine tratara de dar la concepción absoluta de su personaje, podría ya prescindir de la cámara, no la necesita, como es el caso del teatro, porque entonces estaría haciendo cualquier otra cosa menos hacer una actuación de cine. Dice Revueltas que esto significa que la actuación en el cine es tan solo una contribución para crear este concepto del personaje, pero que en sí misma no constituye el concepto. En la actuación cinematográfica, el sujeto es la cámara, mientras que el objeto es el actor. Al contrario de lo que sucede en el teatro, donde el actor es el sujeto, es el que aprende con H, aprende el personaje o aprende al personaje, es el que se adueña de él, el que lo crea. La cámara, dice en la página 98, es la que ve y oye, es la que tiene como objetivo unificar el oído y la vista de todos nosotros como espectadores, haciéndonos afluir este concepto único y indubitable de lo que estamos observando. Un mismo individuo, visto por diferentes personas, puede ser bueno, malo, torpe, vicioso, haragán, etc. Cada una de estas personas o de aquellas personas habrá observado un rasgo de este individuo, pero ninguna va a tener un concepto absoluto del propio individuo. La cámara, por su parte, se propone obtener este concepto total del individuo tal como ella lo mira. Lo miren así todos de una manera convincente, sin que quepa la menor duda de que así es este personaje. Si en el teatro el personaje de un actor es cruel, el actor va a hacer todo su esfuerzo porque el público lo vea, digamos, realmente cruel. Y del actor va a depender que esta crueldad sea convincente para el público.
Dice Revueltas que, por el contrario, en el cine, la crueldad de este personaje no va a depender del actor, sino de la cámara, de si la cámara sabe verlo con esta cualidad o esta característica de una persona cruel. La contribución del actor entonces va a ser facilitarle a la cámara que lo vea del modo que ella, o en este caso el director, quiere verlo. Esta concepción de un personaje es la concepción de un personaje por la cámara siempre como algo absoluto. La cámara no puede formarse un concepto relativo de un personaje porque esto implicaría que este personaje será una cosa para unos y otra cosa para otros. Aquí entonces el actor por sí solo ha de formar el concepto de su personaje. No podrá obtener ninguna o nunca sino una concepción relativa del mismo y por lo tanto una concepción inadecuada y falsa. En la página 99 nos dice Revueltas que frente a la cámara el actor no puede ser jamás el sujeto, porque en este caso se trastornaría esta concepción absoluta de su personaje. El que un actor actúe como sujeto frente a la cámara y no como un objeto, significa que este actor, aunque logre dar rasgos muy completos de su personaje, ha falseado entonces y de todas maneras a ese personaje. Su actuación, dice Revueltas, repite Revueltas, no habrá sido cinematográfica, porque no actuó como la cámara quiso mirarlo, sino que actuó como él mismo se veía en su imaginación, ya desvinculado de estas relaciones totales de su personaje con todos los elementos que restan y que forman parte de la película. Dice Revueltas que lo anterior no quiere decir que el actor no deba pensar como sujeto, sino que al contrario, ¿no? Un actor está obligado a identificarse con la cámara, con los propósitos que tiene la cámara, con la concepción que paso a paso y a cada toma la cámara está formando de su personaje. Este saber pensar como sujeto le permite al actor de cine actuar con mayor propiedad como objeto. Al hablar de este trabajo de la cámara, lo ha hecho Revueltas antropomórficamente, dándole cualidades y atributos a esta cámara, atributos conscientes de inteligencia, de comprensión, de una cámara con capacidad creadora, ¿no? Y con esto, Revueltas ha querido expresar que esta cámara espectador es, de alguna manera, el cerebro que concibe y ordena lo concebido en tal o cual forma peculiar, para que las personas compartan ese mismo concepto y no otro en lo que él ha querido expresar. Y esto es esencial. Insiste entonces Revueltas en la página 100 en que se trata de crear un concepto absoluto. Si este concepto no es absoluto, significa que el cerebro pensante, en este caso la cámara, no supo concebir correctamente. Si en el teatro el actor comienza a improvisar apartándose del concepto del personaje, es posible que en algunos momentos parciales, que en un segundo demasiado comprometido, obtenga resultados brillantes. Pero la suma de su actuación, el total que arroja la misma actuación, va a ser incorrecta. Desde luego dice Revueltas que el actor de teatro no le está prohibido improvisar y seguir consecuentemente estos impulsos de su propia inspiración, pero todo esto siempre va a estar condicionado a que sea esta improvisación dentro del concepto del propio personaje. En el momento en el que se aleja, se separa completamente del concepto del personaje, ya
se trata de una eh, interpretación incorrecta. En el teatro, dice Revueltas, el actor es el responsable único del personaje. Por eso es que tiene libertad de interpretar como él se siente capaz. En el cine, por el contrario, esta libertad está muy restringida, está absolutamente restringida, dice Revueltas. El actor de cine debe saberse como un objeto que está destinado a obtener un resultado y no considerarse él mismo frente a la cámara como el que está creando ese resultado por sí mismo como actor y sin la concurrencia de otros factores que son tan importantes como él. Ahora nos propone analizar un ejemplo de una toma determinada y nos plantea la siguiente situación. Se trata de un actor a quien el director de la película le ha ordenado una acción sumamente sencilla. El actor debe caminar hacia la cámara desde cierto punto hasta llegar a un primer plano. En este primer plano se va a detener unos instantes para mirar fuera de cuadro un X sentido durante algún tiempo, el que haya considerado importante el director. Enseguida, el actor girará sobre sus propios pies, volviéndose de espaldas a la cámara para alejarse hasta salir del cuadro. Y eso sería todo, esa sería la toma. El director, dice Revueltas, no le pidió al actor nada espectacular ni nada grandioso, sino solo hacer esa conducción, ¿no? Un tanto indiferente, con falta de expresión, tal vez con cierto aburrimiento, como alguien que camina por las calles, ¿no? En la vida cotidiana, dice Revueltas. Pero el director se ha propuesto fijar rasgos psicológicos del personaje en ese desplazamiento. Entonces, a esto cuenta con otra toma diferente en la que no aparece el actor, pero que desea combinar con esta. Entonces va a examinar el fragmento de película que imprimió con el actor y entonces lo corta a la altura en el que el actor llega a un gran primer plano de su propio rostro y ahí se detiene para mirar fuera de cuadro durante un lapso determinado. Ya cortado en dos trozos el fragmento de la película, el director va a intercalar entre ambos trozos la toma que tiene filmada y cuyo contenido va a ser la escena de un niño en los momentos en el que es atropellado por un vehículo que cruza la calle. Unidos los tres trozos de película, el director va a analizar este contenido en su conjunto. Vamos a encontrar un hombre camina por la calle, se detiene, mira sin emoción hacia un punto. Lo que ve el hombre es este atropellamiento del niño. En la pantalla, después del atropellamiento, aparece nuevamente el hombre y se pregunta Revueltas, ¿qué es lo que hace ante lo que ha visto? Continúa mirando durante algunos segundos más y enseguida se vuelve de espaldas, alejándose. El actor aquí, dice Revueltas, no ha actuado, entre comillas, pero su personaje apareció con rasgos muy precisos que ya nos muestran una personalidad bastante definida. Muestra a un personaje frío, indiferente, cruel, sin sentimientos. Ahora se pregunta Revueltas, ¿qué otra cosa puede pensarse de un hombre que contempla en la calle un atropellamiento y no se conmueve, no muestra emoción, no da impulso a querer, o no muestra impulsos de querer hacer algo, sino que al contrario, se aleja del lugar donde ocurre el accidente? Si el director hubiese querido actuar, entre comillas, por su cuenta el personaje, el resultado habría sido otro, pero se condujo como la cámara necesitaba que se condujera, como el director lo estaba requiriendo al hacer esta combinación de tomas.
De aquí deduce Revueltas una conclusión general importante, y es que durante la filmación los rasgos del personaje se están formando en el mismo momento de acuerdo con una ordenación previa elaborada por el escritor y el director. Esto lo menciona Revueltas en la página 102. Aquí la actuación cinematográfica se va a limitar a encajar armónicamente dentro de este proceso ya prefigurado en el script. Dice Revueltas que el otro tipo de correlaciones entre cámara y actor es aquel donde están comprometidas las que se establecen, estas correlaciones entre el tiempo y el espacio de ambos. El actor entonces deberá tomar en cuenta los siguientes factores, los siguientes 5 factores. Primero, la distancia entre la cámara y el actor. En segundo lugar, cuando la cámara esté en movimiento y el actor inmóvil. En tercer lugar, cuando el actor esté en movimiento y la cámara inmóvil. En cuarto en cuarto lugar, cuando actor y cámara se desplacen simultáneamente. Y en quinto lugar, o en quinta posibilidad, es cuando el lugar que ocupan las tomas aisladas dentro del tiempo de la película están fungiendo ahí en esa situación. Cada uno de estos factores, dice Revueltas, exige algo diferente al actor. Exige una forma determinada de reaccionar, de conducirse, pero siempre dentro de una línea general y de un plan completo de la película. Sin embargo, dice en la página 103, menos que un problema teórico, este es un problema práctico. Podría pensarse que esto es mera teoría, pero en realidad es una cuestión muy práctica, dice Revueltas, porque siempre se va a estar planteando en términos muy concretos respecto a la película que se está filmando y el carácter que va a tener. El actor sabrá, en todo caso, que un gran acercamiento de la cámara sobre su rostro le va a exigir elementos diferentes de expresión de aquellos que le podría exigir si su cuerpo entero se mostrara en la pantalla. Desde ese punto de vista técnico de la actuación, cada emplazamiento va a poner de alguna manera al servicio de esta actuación recursos y elementos que deberán nacer o brotar del propio actor y habrán de combinarse adecuadamente para que la actuación pueda ser eficaz y verídica y que tenga, por supuesto, una carga emotiva en esta expresión dramática. Nos propone en la página 103 Revueltas que nos propone un caso cuando tengamos un gran acercamiento de los ojos, se reducirá cuantitativamente los recursos con que el actor dispone, porque solo tendrá como elementos expresivos, evidentemente, las cejas, los párpados y su propia movilidad o la propia fijeza de los ojos. Pero el gran acercamiento le va a permitir al actor acentuar determinadas notas de esta escala dramática. Le van a permitir cualitativamente un mayor rendimiento porque hay una mayor fuerza de expresión. El cómo combine el actor estos recursos será algo de lo que la película le esté solicitando, le esté pidiendo. Más que cualquier modo, su tarea es la de extraer de estos recursos el máximo de resultados. Dice Revueltas que hasta este punto hemos visto que el lenguaje del actor de cine es muy complejo y no se reduce al propio actor. Radica en el análisis que sobre este hace como un objeto expresivo y que realiza la cámara. Este autoanálisis dramático viene a ser entonces el instrumento de
este trabajo creador del actor de la pantalla. El autoanálisis dramático será entonces el instrumento mediante el cual el actor realiza su trabajo expresivo. Así termina con esta página 103 este capítulo en el que José Revueltas nos habla de esta relación entre el guión cinematográfico y los actores. Particularmente ha distinguido la actuación teatral de la actuación cinematográfica y cómo es que lo entiende de modo inverso. Y es ahí también donde radica la complejidad de la actuación cinematográfica. Bien, hasta aquí vamos a dejar la revisión de este capítulo y los invito a que nos escuchen el día de mañana, viernes 6 de septiembre, para tener la revisión de un próximo capítulo de este libro. Ahora ya no sobre el guión cinematográfico y los actores, sino ahora abordará en el libro, en la página 104, las categorías de la construcción dramática en el libreto de cine. Así es que los esperamos en la siguiente sesión, el día de mañana, 9 de la noche. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana.